Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Elizabeth Murguía, soy la secretaria general del Colegio de Psicólogos. Un gusto volver a coincidir y gracias nuevamente por su asistencia. Para dar continuidad al curso y a los temas que estuvimos viendo el día de ayer, pues doy la palabra a la licenciada Sofía para continuar con esos importantes temas. Muchas Adelante, por favor. gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Qué bueno tenerlos por acá. Igual recordemos en la medida de lo posible tener nuestras camaritas prendidas para que no nada más esté yo aquí hablando. Muchas gracias, Guadalupe. Buen día. Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a seguir con el tema que estábamos trabajando el día de ayer y preguntarles dudas, preguntas que hayan surgido de lo que estábamos revisando el día de ayer. Yo sé que es como mucha información, muchas cosas por ahí que pues estamos tocando y que el día de hoy vamos a tener mucha información más acerca de los objetivos del tratamiento. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Súper, muy bien. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, recordemos que los objetivos del pretratamiento van a tratar de clarificar estas metas, que podamos establecer cuáles son esos comportamientos problemáticos sobre los que vamos a estar trabajando, que les podamos platicar de qué va el modelo, que obtengamos el compromiso con la terapia y poder ir estableciendo algunas tareas que se van a ir dejando. Ahora, algo que se me olvidaba comentarles, yo sé que tal vez ven un montón de cosas y objetivos a tratar en el pretratamiento, no es algo que vamos a hacer en una sola sesión. ¿Okay? Al menos se plantean que tengamos al comienzo 4 sesiones de pretratamiento en donde logremos obtener este compromiso para la terapia, ¿ok? Si en esas 4 sesiones el consultante nos dice, no, ¿sabes qué? Esto no me convence, como que no es algo que yo quiero, entonces no podemos comenzar con el tratamiento. Si no hay un compromiso a realizar las actividades, el tratamiento, todo lo que implica, entonces no podemos comenzar con el proceso terapéutico. Nos quedamos en pretratamiento hasta obtener ese compromiso o bien se da por terminada como la intervención en ese momento, ya que no logramos obtener ese compromiso a mantenerse en la terapia. ¿Sale? Entonces, eso es bien valioso. Ahora, la etapa de pretratamiento no es una etapa que únicamente vamos a tener al comienzo cuando llegan los consultantes y que dicen, bueno, vamos a trabajar y ya en ese momento, 4 sesiones, empezamos el tratamiento y listo, ya está. No, la etapa de pretratamiento es una etapa que puede estar presente ya inclusive avanzado el tratamiento, que ya llevamos, no sé, unos 4 meses trabajando con el consultante y de repente ocurre algo que nos dice, es que no sé, como que no me está funcionando, siento que no estoy avanzando, ya no quiero realizar las actividades, que de repente empieza a faltar, que de repente empieza a llegar tarde. Entonces ahí estamos disminuyendo el compromiso a la terapia y tal vez necesitemos regresar nuevamente a sesiones de pretratamiento. ¿Ok? En donde volvamos a hacer el compromiso, en donde volvamos a reorientar qué está pasando, qué es lo que le está llevando a que en este momento a lo mejor no quiera estar en el tratamiento y se vuelven a tener esas sesiones de pretratamiento antes de volver a retomar otra vez la intervención. Sí, Luis. El hecho de pasar ya de la fase del tratamiento de nuevo al pretratamiento por estas circunstancias, ¿se explica o es algo que el terapeuta hace sin decir? Sí, es algo que le explicamos. A ver, vamos a detenernos un poco, vamos a poner pausa a lo que estamos haciendo. Tú me comentas que hay algo que ahorita no está funcionando, que hay algo que ahorita te está haciendo llevar a que ya no quieres venir, a que estás faltando, a que no estás haciendo las actividades. ¿Qué está pasando? Necesitamos un tiempo, 1 o 2 sesiones, dependiendo, para volvernos a comprometer a realizar las actividades, para volvernos a comprometer a el estar inclusive en esta disposición para dialogar en la sesión, porque a veces como se puede vivir como un estira y afloje de no, es que ya no quiero, no es que esto, no es que lo otro, y no se trata de eso, sino más bien de volver a reencuadrar, a ver, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo?
Por ejemplo, algo en donde a veces se pueden llegar a atorar mucho los consultantes porque es algo a lo que no están acostumbrados, es al registro diario. Entonces ellos no le ven sentido al registro diario de por qué voy a estar registrando todos los días lo que estoy haciendo, qué hueva, no quiero, no se me... Pero si no hacemos el registro diario, no podemos tener tratamiento. ¿Por qué? Porque el registro diario va a ser nuestra guía de qué es lo que le está pasando a los consultantes semana a semana. Ya decíamos el día de ayer, nosotros únicamente estamos con ellos 1 hora a la semana y ellos pasan consigo mismos las otras 24 horas, 7 días a la semana. No podemos tener una camarita para saber todo lo que hace. Entonces, el registro diario es nuestro mapita de qué es lo que le está pasando a lo largo de la semana. Es como si tuviéramos ahí una especie de cámara de registro de qué es lo que va sucediendo. Entonces, si no tenemos eso, no podemos realizar el tratamiento, no podemos saber cómo se están presentando esas conductas problema, en qué tanta intensidad, con qué tanto riesgo, con qué tanta frecuencia, con qué tanta duración. Por eso es que si no realiza el registro diario, nos tenemos que detener hasta lograr que empiece a realizar el registro de manera lo más frecuente posible. Entonces, eso nos puede llevar de nueva cuenta a stop, vamos a ver qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo que no nos está llevando a realizar alguna de estas tareas en particular. Ahorita vamos a ver que justo el tratamiento tiene una agenda de la sesión. En cuanto a que se va a ir dividiendo en función de los objetivos que son prioritarios. No, nada más se trata de que llegue y, bueno, empiézame a platicar cómo te fue a la semana. No, lo primerito que revisamos es el registro diario. Si se presentó una conducta problema en la semana, nos vamos luego a revisar qué ocurrió en esa conducta problema. Entonces, vamos a ver que tiene cierta estructura las sesiones. No porque se viva de una forma como rígida, no, sino si no revisamos qué comportamientos son los más prioritarios en la sesión, lo podemos dejar al final. ¿A qué me refiero con esto? La primera conducta que se revisa y que se toma como prioridad son las conductas que atentan contra la vida. Si llega y nos dice, ay, fíjate que me fue muy bien, y, salí con mis amigas, y nos la pasamos en la sesión hablando de cómo le fue con las amigas y al final nos dice, ay, por cierto, me corté, híjole. Pues entonces ahí estamos cayendo en una falla por parte de nosotros, en donde dejamos la conducta más importante en este momento, que es la autolesión, hasta el final. Ya cuando nos quedan 5 minutos en la sesión y no nos podemos extender más tiempo, porque entonces estaríamos ahí reforzando un comportamiento desadaptativo. Entonces, así es como vamos rolando en esas sesiones de pretratamiento. No sé si respondí, Luis. Sí, muchísimas gracias. No, sí, Elizabeth. Aquí me surgió una pregunta. ¿Qué sucede cuando el propio paciente trata de evadir o evitar mencionar ese tipo de conductas? Okay. Bien, que ahí nuevamente es desde el pretratamiento en esta parte del compromiso. Nosotros cuando obtenemos compromiso con ellos, también establecemos, ¿se acuerdan de los supuestos donde tenemos esta relación de horizontalidad? Entonces también desde esta parte de horizontalidad es el hablar sobre la sinceridad, ¿no? Que necesitamos que ellos también sean sinceros para nosotros saber cómo les podemos ayudar. Si ellos no nos dicen la verdad en lo que les está ocurriendo, entonces, ¿cómo les vamos a ofrecer algo que no vamos a saber si les va a servir o no les va a servir? Y que entonces aquí es, tanto ellos pueden llegar a perder el tiempo como también nosotros no estar aprovechando ese tiempo. ¿Para qué? Para las metas de ellos. Yo les pongo la analogía de, es como si fuéramos al doctor y me duele el estómago y yo le digo que me duele la cabeza. Pues me va a dar medicamento para el dolor de cabeza, ¿cierto? ¿Y se me va a quitar el dolor de estómago? Pues a lo mejor no, y además puede que hasta me haga daño el tomarme el medicamento que no es para lo que a mí me está pasando, y que yo diga, ay, ese doctor pues ni me está ayudando, no me está quitando el dolor, pero ¿qué pasa? Que yo estoy diciendo que me está doliendo la cabeza, no que me está doliendo el estómago. Pues nunca se me va a quitar el dolor de estómago porque no estoy siendo tratada para lo que me está afectando en este momento.
Entonces ahí planteamos por eso es importante que tú puedas ser sincero, que tú puedas ser sincera en lo que te está ocurriendo para entonces yo saber cómo ayudarte en esos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí yo no vengo a juzgarte de que si te cortaste, que si intentaste, que si tal. No, al contrario. Necesito saber si te cortaste, si intentaste, si lo pensaste, si lo planeaste, para saber qué podemos hacer distinto, porque entiendo que también estás aquí para que podamos encontrar cosas diferentes que hacer en esos momentos. ¿Va a pasar de la noche a la mañana? No. ¿Estoy esperando que de la noche a la mañana ya no ocurra? No, porque también aquí quitamos entonces la expectativa que se puede llegar a tener de el terapeuta está esperando que yo haga ciertas cosas. No, no, no. Yo no estoy esperando que en este momento ya dejes de hacerlo, porque lo llevas haciendo tanto tiempo que aprender una nueva conducta, pues es muy difícil. No imposible, pero sí difícil. Y eso es entendible. Y ahí es donde jalamos hacia ese compromiso, hacia el entender por qué es importante que nos diga las cosas, que pueda llevar a cabo cada uno de estos elementos, desde el si yo puedo conocer qué es lo que te estaba ocurriendo, podemos ir de manera más puntual a atender eso en particular, a que vayamos por cosas más específicas, que a lo mejor no sobre tiempo de la sesión para platicar de otras cosas que también son importantes para ti platicarme, que yo también lo quiero conocer. Entonces, esto nos va dando estructura y le va dando estructura también a nuestro consultante. Ya decíamos, son personas que muchas veces están en mucha disregulación en todos los ámbitos y también en su propia estructura, no solamente interna, sino también externa. Y necesitamos desde ahí empezar a acomodar, a modelar y moldear ese comportamiento. También vamos ayudando en esa definición de las conductas problema, como lo hablábamos el día de ayer, que vayan entendiendo, bueno, cuáles son nosotros que notemos topográficamente cuáles son esas conductas y también ayudar a que notemos y ellos noten cuál es esa función que está cumpliendo. Todo siempre es así. Noto y te enseño, lo observamos juntos, qué está pasando, qué está ocurriendo. Nunca nos quedamos con esa información de, ya tiene esa función con razón. No, siempre es algo que estamos socializando, que estamos comunicándole a la otra persona de, te das cuenta que pasa esto cuando tú haces esto, ¿qué llegas a obtener? ¿Qué ocurre? ¿Y eso lo habías notado? ¿Te habías dado cuenta que ocurría esto en esas ocasiones? Para que también vaya siendo cada vez más sensible y aprenda a discriminar sus comportamientos. También lo que hacemos en estas sesiones de pretratamiento, cuando hay riesgo de autolesión o de suicidio, es diseñar un plan de crisis. Este plan de crisis lo que va a hacer es ayudar a disminuir las probabilidades de que se llegue a hacer daño, que sepa qué hacer la persona en esos momentos cuando viene el deseo intenso de hacerse daño. Cuando pasemos al coaching telefónico, vamos a ver a mayor detalle cómo hacer este plan de crisis. ¿Bien? Vamos a informar cuál es la función del coaching telefónico. De manera general, la función del coaching telefónico va a ser para que nos hable antes de llegar a la conducta problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestra función en ese momento va a ser ayudarle a regularse, a tolerar el malestar, a disminuir la intensidad de la emoción. Si nos llama después, nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada, porque ya tomó una decisión. La persona ya tomó una decisión para regularse. ¿Qué fue? Me corté, me tomé las pastillas, intenté hacerme daño, me golpeé, me quemé. Ya tomó una decisión. Entonces nosotros, en ese momento, nada tenemos que hacer. Entonces ahí entra lo que se llama la regla de las 24 horas. ¿Okay? Esta regla de las 24 horas nos ayuda a establecer contingencias, es decir, no seguir reforzando esos comportamientos, sino el poder castigar ese comportamiento. ¿Qué pasa? Nosotros desde la primera ocasión le informamos en qué momento es cuando vas a usar el plan de crisis y cuándo me vas a contactar. Digamos como los requisitos
para que nos llamen es que nos llamen después de haber probado todo lo del plan de crisis. Si nada de eso funcionó, entonces me puedes llamar. Si no, primero el plan de crisis. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ellos empiecen a, de manera activa e intencional, hacer cosas de autogestión. Yo puedo hacer cosas de manera personal para regular mi emoción. Se utilizan diferentes habilidades que llamamos de sobrevivencia a la crisis. Esas, nuevamente, en estas primeras sesiones se las enseñamos. Cuando generamos el plan de crisis, vamos a estar practicando junto con ellos y se van a poner los hielitos y van a hacer ejercicio intenso, y van a hacer respiraciones y van a hacer lo que vayan a hacer. Nosotros lo practicamos junto con ellos. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿En qué momento? ¿Frente a qué situaciones se va a ocupar? Y ahí es cuando les ayudamos a ver. Si nada de eso funciona, entonces sí me puedes contactar. Antes de, recalcamos que el objetivo de que nos llamen y para lo que nosotros les vamos a servir es para eso, para ayudar a disminuir la intensidad de la emoción frente a las crisis, nada más. Por eso nos tienen que llamar antes. Si nos llaman después, no quiere decir que le hagamos colgar. No te voy a contestar. No, sí contestamos, pero le recordamos esta parte de acuérdate que es importante que tú me contactes antes de. Entonces, en este momento, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Perfecto. Lo haces y en 24 horas hablamos. Nada más. No nos detenemos a más. No se preocupen ahorita de, ay, pero ¿cómo y qué va a pasar? Vamos a verlo más adelante, ya en el componente específico del coaching telefónico, qué ocurre en esas ocasiones, ¿sale? Yo espero que también no hace tiempo y vamos a poner un pequeño juego de roles que hicieron unos de mis alumnos, donde escuchamos cómo pone en práctica este juego de roles con el coaching telefónico, ¿sale? Y también les explicamos esta regla de las 4 horas de las 4 faltas consecutivas, perdón. ¿Qué implica? Nuevamente, les decimos que, ok, está el tratamiento, está la puerta totalmente abierta, por supuesto, pero que si en algún momento hay 4 faltas consecutivas sin avisarnos que van a faltar, se da de baja del tratamiento. Eso no quiere decir que entonces, no, ya valió, ya no te voy a recibir nunca más. No. Quiere decir que sí te puedo volver a recibir, pero pasado cierto tiempo. Puedes volver a ingresar al tratamiento. Lo mismo aplica con el entrenamiento en habilidades. Si tienen 4 faltas consecutivas en el entrenamiento, se les da de baja, no quiere decir que entonces ya no pueden regresar, entran hasta el siguiente módulo. Entonces, lo mismo en la parte de la terapia individual. Y les orientamos sobre el entrenamiento en habilidades, les explicamos por qué es importante que acudan, en qué consiste, de qué va. Cuando entramos al componente del entrenamiento, ya les explico de qué va todo esto del entrenamiento, ¿vale? Hasta aquí, ¿dudas sobre los objetivos del pretratamiento? Como ven, son muchas cosas que se trabajan en el pretratamiento y también alguno de ellos, por ejemplo, el establecimiento del plan de crisis muchas veces se lleva una sola sesión, porque es desde restricción de medios, vamos a practicar lo que te funciona, no es que yo ya probé todo esto y nunca me ha funcionado, el volver a reorientar cómo lo utilizabas, cómo lo utilizarías ahora. Entonces, por eso es que se plantean 4 sesiones de pretratamiento, ¿vale? Muy bien. Mientras vamos haciendo nuestras sesiones de pretratamiento, la idea es que vayamos realizando la formulación de caso, ¿ok? La formulación de caso, hay muchos diferentes tipos de formatitos que se pueden utilizar en la formulación de caso, no hay uno solo que esté como estandarizado. La idea es que en ellos podamos juntar 3 cosas en particular. Poder tener la información sobre las conductas objetivo, las conductas problemas del tratamiento, que nos ayuda a organizar la información de manera útil y que vamos a estar en constante revisión de la formulación. ¿Esto qué quiere decir?
yo hago mi formulación al principio del tratamiento y entonces no quiere decir que se mete al expediente y nos olvidamos de él hasta el final del tratamiento. No, sino que es algo que se puede ir actualizando constantemente. Por ejemplo, se puede ir actualizando el plan de crisis, se puede ir actualizando los objetivos, se pueden ir actualizando las conductas problema, puede que aumenten, que disminuyan, que cambien las conductas problema. La idea de que tengamos esa formulación de caso, ¿se acuerdan que les decía que se trabaja con el equipo de consultoría? Entonces, que si en algún momento mi equipo necesita conocer cierta información de mi caso porque mi consultante entró en crisis y yo no estoy presente, pues necesitan la formulación de caso para poder mirar las conductas problemáticas, para poder mirar el plan de crisis y saber qué hacer en esos momentos. Si no, puede ser que se pierdan o puede ser que entonces realicen alguna intervención que no era lo que necesitaba nuestro consultante. Rubén, ¿tienes alguna pregunta? Gracias. Pero entonces, la información de las conductas objetivos nos ayuda, uno, a definir ese problema y cuál es la historia de aprendizaje que tal vez hay alrededor de esa conducta problemática, que vayamos realizando el análisis de cadena de esas conductas y el análisis de la solución. ¿Okay? Ambos, tanto el análisis de cadena como el análisis de la solución, van a ser nuestras herramientas que nos van a ayudar sobre todo en las primeras sesiones que tengamos ya de la intervención, en donde vamos a ir identificando básicamente antecedentes, conductas y consecuencias, para generar con el análisis de la solución las conductas alternativas. Es un formato que nos va a ayudar a identificar estas áreas que van a necesitar de esa mayor evaluación, priorizar cuáles van a ser los cambios y que sea más sistemática la intervención, es decir, cuáles son las habilidades, competencias que necesitamos desarrollar en un primer momento, cuáles serían como las secundarias, terciarias. Y como les decía, se va retroalimentando constantemente porque van cambiando las conductas. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí sobre la formulación? Y les presento la tarjeta de registro diario. Esta es la tarjeta de registro diario que podemos encontrar en el manual de entrenamiento en habilidades de la doctora Marshall Linehan, y la idea es que puedan llenar esta tarjeta semana con semana. Aquí lo que se hace es anotar diferentes comportamientos, desde cuáles son aquellos de urgencia alta, como el cometer el suicidio, la autolesión o el uso de algún tipo de sustancia, del 0 al 5, donde 0 es nada y 5 es mucho. De lunes a domingo, en la parte de acá tenemos el nivel de malestar emocional, donde 0 es muy poco y 5 es muy alto. El malestar físico, en dado caso de que sea algo que aplique para las personas, o del nivel de alegría o de bienestar emocional. También podemos anotar la parte del consumo de sustancias o de medicación. Si consumió alcohol, cuántas medidas de alcohol tomó y qué fue lo que tomó. Lo mismo en cuanto a las drogas, cuánto fue, qué tomó, y si está tomando su medicación, si sí la está tomando o no la está tomando, o si se tomó de más de lo que se debía de tomar en el momento. Entonces, como pueden ver, está muy completo de todas esas conductas que se pueden estar presentando en algún punto. Si se autolesionó, sí o no, si en algún momento hay alguna conducta vinculada con el mentir, y si llevó a cabo o no llevó a cabo sus habilidades de CDBT. ¿Sí? Estos cuadritos de acá, cuando nosotros realizamos la cadena, empezamos a ver patrones conductuales. ¿Okay? Entonces, puede ser que parte de las experiencias privadas previo a la conducta problema se repitan en varias ocasiones. Por ejemplo, puede ser que algo que se repita mucho sea la ansiedad. Previo a que se lesione, hay mucha ansiedad.
hay mucho estrés, hay mucho enojo o tristeza. Entonces, ahí vamos tomando estas emociones para poderlas registrar aquí en su registro diario y que son parte de lo que se va repitiendo en los diferentes análisis, parte del patrón conductual previo a la conducta problema o, en su defecto, algunas otras conductas o impulsos o experiencias privadas previo a. Por eso están estos cuadritos de acá vacíos. ¿Bien? Digamos que esto es lo ideal que lo podamos aplicar. Lo real es que cuando los consultantes ven este registro con un montón de cuadritos, pues es muy agobiante porque dicen, y todo eso tengo que llenar, y todo eso es lo que tengo que llevar a cabo. Entonces también acuérdense que tenemos que usar lo que sea funcional, efectivo para los consultantes. Si es algo que nunca en la vida han hecho, claro que si les ponemos a hacer de muchísimo, es probable que no lo realicen. Podemos probarlo. No hay que anticiparnos a no lo va a hacer. Entonces, mejor no le pongo esto. ¿Sale? Entonces, ahí es monitorear cómo les va funcionando. Hay quienes sí lo realizan de esta manera, hay quienes dicen, no, a mí me gusta más como escribirlo en mi cuaderno, hay quienes dicen, no, a mí me gusta más en digital, etcétera. Entonces, aquí también podemos ser flexibles, no pasa nada. La idea es que tengamos un monitoreo de qué le está pasando en la semana. En el equipo de trabajo en el que yo estoy, nosotros ocupamos esto un poco más simplificado. Es algo que nos ha funcionado bastante bien con nuestros consultantes, en donde les pedimos que registren la conducta problema y del 0 al 10, que tanto se ha presentado en intensidad, si se ha presentado qué han hecho, si se hicieron daños, si se lesionaron, si lo intentaron, si dañaron a alguien más, qué fue lo que pasó, el nivel de emoción que esté más presente. En este caso es una tarjeta de registro de una consultante ya elaborada. En este caso, para ella, un patrón conductual que estaba muy presente era el enojo, la decepción y la frustración, y por el otro lado, el miedo y la tristeza. Eran emociones que iban como en combo, juntitas, antes de la conducta problemática y si llevaron a cabo o no las habilidades. Y sí, cuáles habilidades utilizan. Okay. Aquí no les puse el que está llenado, pero creo que más adelante se los pongo cuando revisemos la parte de los análisis. Pero más o menos así es la forma en la que lo pueden ir llenando para que vayamos teniendo ese monitoreo de qué está pasando. ¿Ves? ¿Dudas sobre el registro? Okay. Bien. Entonces, sí, Yelim. Observé que en el registro pasado tienen un apartado que dice llenado en sesión. El paciente el consultante lo puede llenar tanto en sesión o en su casa. La idea es que lo llenen en su casa. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que llegue a la siguiente semana con el registro vacío. Entonces no es como de, bueno, pues ya vamos a empezar la sesión. No, es, ok, no te preocupes, vamos a llenar lo que ocurrió el día de ayer y el día de hoy. Y entonces le pedimos que en ese momento llene su registro diario. De nuevo, no reforzamos ese comportamiento porque lo que queremos es que lo lleve a cabo. Entonces, cuando hacemos este tipo de castigo, finalmente en la sesión, es más probable que a la siguiente, dado que puede resultarles muy aversivo de hoy me está haciendo llenar el registro aquí en la sesión, es más probable que a la siguiente pues sí lo traiga lleno, o al menos más lleno que 0. Entonces, por eso también tiene el llenado en la sesión, porque hay esos momentos donde no lo hacen y está bien, no lo hiciste, no, sí pasa algo. Lo vamos a llenar aquí. No es algo que dejamos pasar, sino que también lo llevamos nuevamente. Acuérdate que es importante, sino con qué vamos a trabajar, porque es lo primerito que revisamos cada sesión y si no lo tienes lleno, pues no tenemos material para trabajar en la sesión. Ok, muchas gracias. No, perfecto. Entonces, acá nos imaginamos que ya se comprometió el tratamiento, que sí vamos a trabajar con él y empezamos con la parte de
determinar en qué etapa del tratamiento se encuentra. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos 4 etapas de tratamiento? Tenemos la etapa 1, que es la etapa de descontrol conductual, la etapa 2 de inhibición emocional, la etapa 3 de problemas de calidad de vida y la etapa 4 de problemas en cuanto a esta parte más existencial. ¿Sale? La etapa 1 de descontrol conductual es una etapa en donde vamos a tener 4 objetivos principales que van a ir en orden de prioridad y que se van a ir trabajando en este orden a lo largo de cada una de las sesiones. Entonces, las primeras conductas que se van a trabajar y que van a llevar número 1 en prioridad y no podemos dejar pasar son las conductas que atentan contra la vida. Es lo primerito que sí o sí necesitamos trabajar. Por eso, cuando revisamos el registro diario, ¿qué creen que vamos a buscar primero en el registro diario? Comportamiento suicida o autolesivo. Exactamente. Lo primerito que vamos a buscar es si intentó hacerse daño, si se hizo daño, si quiso, no sé, atentar contra su vida, es lo primerito que vamos a buscar. De ahí, jalamos ese día y de ese día en particular, en ese momento en donde nos dice me corté, ahí nos vamos a detener y va a ser lo primero que vamos a trabajar en la sesión. Vamos a hacer un análisis de cadena de qué ocurrió que te llevó a autolesionarte. Les decía, si llega y nos dice, oye, pues, ¿qué crees que me pasó en esta semana? ¿Todo bien? ¿Ocurrió? Nos podemos dejar llevar como por ese momento de, viene muy contenta, le fue muy bien en la semana, pero que puede ser un comportamiento para evitar el decirnos, me corté. Por eso, lo primero que revisamos es el registro diario, porque ahí no se nos puede pasar este tipo de comportamientos. Sí, Elizabeth. Por ejemplo, a mí en una ocasión me pasó que directamente, bueno, no sé cómo explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. La adolescente me llegó por CUTI, el motivo de consulta, pero en una ocasión, mientras estaba en tratamiento, no se cortó ella, sino que cortó una parte de la colcha o la cobija del colchón, pero no se lo comentó a la mamá, sino que al momento de ella realizar la limpieza, pues se dio cuenta que estaba la navaja y estaba rasgada la colcha como tal. Más ella no quiso dar explicación con respecto a lo que había sucedido o por qué lo había hecho. Ahí en esos casos, pues sí es una conducta que llama la atención, ¿no? Pero en estos casos donde el adolescente o el joven no quiere cooperar, además de tomarlo en consideración y volver a tomar los compromisos, ¿qué otro tipo de alternativas o cómo se le pudiera comentar para que ellos pudieran abrirse en estos temas o en ese punto? Claro. Con las adolescentes ahí sí es un trabajo en donde nuestra chamba va a ser el no alinearnos con los papás. Porque a quien estamos atendiendo es al adolescente, no a las demandas de los papás. Entonces, si el adolescente nos percibe como de, ay, no, pues es que mi mamá ya te vino a decir, ya te vino a contar, y tú ya me vienes a mí a reclamar y a decir, híjole, pues ahí podemos poner en riesgo la alianza con el adolescente. Entonces, ahí para poder generar también este compromiso, es decir, ok, va a haber cosas que en algún momento, por supuesto que yo no le voy a decir a tus papás. ¿Por qué? Porque esto nada más es entre tú y yo. Tiene que quedar como muy clara la parte de en qué momentos es cuando nos vamos a comunicar con los papás. Únicamente nos vamos a comunicar con los papás cuando haya riesgo de suicidio. Cuando el adolescente nos diga, es que yo ya estoy pensando en tomarme los medicamentos, en hacerme daño. Pero que también ahí es, ok, nos vamos a comunicar como con los papás a través del adolescente. No directamente de, oiga señora, ya se le dijo ya a Juanito que se... No, sino a ver, Juanito,
Recuerda que es importante que tus papás puedan saber de esto. ¿Por qué? Porque son quienes en este momento te pueden ayudar. Yo no me puedo teletransportar ahí donde tú estás. Por más que quisiera, no puedo. Quienes son responsables de ti son tus papás. Necesitamos decirles. Necesito que tú les digas a tus papás qué está sucediendo. Usemos nuestras habilidades para poderlo comunicar con tus papás. Es más, si quieres, te voy acompañando aquí en el teléfono para que se los digas. En dado caso que el adolescente agarre y nos cuelgue, entonces ahí sí toca comunicarnos nuevamente con el adolescente. No nos contesta, toca comunicarnos con la familia. Y el adolescente ya sabe, si tú en algún momento no me contestas, no sé de ti, ya lo hablamos, me cuelga, me va a tocar comunicarme con tu familia porque no tengo otra manera de saber qué estás haciendo. Entonces ahí sí es algo en donde lo podemos comunicar, pero no desde el, tu mamá me dijo que pasó esto, entonces dime por qué estabas guardando la sábana. No, no está, también depende de cómo se lo vamos a estar comunicando a los adolescentes. Puede ser que inclusive le podemos decir, oye, en esta semana pasó algo en particular, ¿quisieras platicarme algo? Tu mamá me dijo que quería hablar conmigo. ¿Tú sabes como de qué quisiera hablar tu mamá conmigo? Primero abrimos la puertita para que sean ellos quienes nos informen de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Ahora, no sabemos si a lo mejor la sábana lo ocupó para qué o cuál era como justo la intención del uso de la sábana. Ahí necesitamos como, híjole, ir con pincitas para poderlo hablar con ellos y que no se viva como una confrontación de, ¿y esa sábana? ¿Para qué era esa sábana que tenías ahí ya cortada? ¿Querías lastimarte? Y tenemos que ir viendo cómo lo vamos hablando. Inclusive ahí se puede ir orientando a la familia de, ok, encontraste esto, ¿cómo lo puedes hablar con tu adolescente para que el adolescente lo hable en la sesión? Justo no llegando desde, Juanito, te encontré en la sábana y entonces, ¿qué pasó? No. No, a ver, el otro día entré a tu cuarto y sin querer, pues encontré la sábana, me preocupé, no sabía qué estaba pasando, ¿quisieras hablarlo conmigo o prefieres hablarlo con tu terapeuta? Te dan opciones, no se llega nuevamente como, te vengo y te digo y te reclamo, porque eso ya vimos que no nos ha funcionado anteriormente. También ahí se puede orientar a los papás a hacer esto, a que les ayuden a saber cómo comunicar ciertas cosas. Puede que ellos no les quieran decir, pero que se abra esta opción de, bueno, a tu terapeuta igual y le puedes decir, le puedes comunicar qué está ocurriendo. Muchas gracias. No, a ti, Elizabeth. Luis. Ay, sí tenía una duda, pero creo que ya lo olvidé. Ay, no. Déjame, me acuerdo ahorita. Ok, pero ¿te acuerdas? Y levantas la manita. Vale. Entonces, a ver. ¿A quién alza la manita? Sí, Luis. Yo, ya me acordé. Súper. En el caso de por ejemplo, le dice al adolescente, es importante que lo comuniques con tu familia, con tus papás, etcétera, y el adolescente en la llamada no pone resistencia y dice, ok, sí lo voy a comentar, y con tal de que no pase a mayores, te dice, sí, lo voy a comentar ahorita. Cuelgan y te quedas con la idea de lo voy a comentar, pero ¿cómo sabemos si lo comentó o no? Ahí es, coméntalo con tus papás y ahorita en 10 minutos me vuelves a escribir y me dices qué te dijeron. ¿Y cómo sabemos que sí sucedió? También acá es no podemos tener ahí la cámara ni el control total. A veces es salto de fe. Ok. No podemos dudar de nuestros consultantes todo el tiempo. Y también es esa parte como de entiendo que son tus decisiones y tengo como cierto límite, ¿no? Exacto. Tengo porque no me queda opción, pero también tengo porque es importante tener ese límite.
Exactamente. Y de todas maneras lo exploramos a la siguiente sesión, cómo te fue, qué te dijeron. Generalmente se nota cuando nos están mintiendo porque ya cambiaron la historia, porque ya Claro. no suena de la misma manera en la que sonaba, e inclusive ahí es válido confrontarlos. No desde me estás mintiendo, ¿verdad? No, sino, oye, estoy confundida. Es que ayer me dijiste esto y hoy me estás diciendo esta otra cosa, entonces ya no entendía y qué pasó. Entonces, ¿pasó esto o pasó esto? ¿Me quieres explicar un poquito? Igual y yo lo estoy recordando mal, pero tú dime. Ahí es donde utilizamos un estilo como terapeutas. Nuevamente, acuérdense, todo está en dialéctica, en DBT. Entonces, desde los estilos terapéuticos hay dos estilos, el estilo validante y un estilo que llamamos irreverente. El estilo irreverente es el que nos ayuda al cambio, donde cuando notamos que hay algo como que no me está sonando, ahí podemos usar este estilo irreverente de igual y yo estoy aquí con mis fallas en la memoria, pero tú me dirás, ayer me dijiste manzanas y hoy me estás diciendo peras. Entonces, algo no me está cuadrando. Dime, ¿qué está pasando algo? Ayúdame. Ahí es donde usamos este estilo para confrontar algo que no nos suena a sinceridad, por así decirlo. Ok, gracias. Katia. Katia, ¿levantaste tu manita? Sí, es que no he quitado el micrófono, el bloqueado del micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me quedé algo un poquito como que, ¿qué hago? Porque tuve una paciente adolescente también de autolesión, se cortaba, entonces la última vez sí me dijo, me corté, no sé cómo se dio el tema, pero sí me dijo que se había cortado, pero me dijo no le digas a mi mamá. Entonces yo ahí, claro que comprendí esta alianza y esta confianza conmigo. Y de hecho, pues no, me sentí mal por ella que haya pasado esto, pero sí agradecí que tuviera la confianza conmigo. Pero me quedé un poquito ahí, ¿qué hago? Porque a la vez siento que era mi responsabilidad, al ser una menor de edad, no me acuerdo, 13 o 14 años, no decirle a su mamá que había vuelto a cortar. Entonces, ¿qué es lo más ético ahí? Ya. Con el tema de las autolesiones con los adolescentes hay un poquito, digamos, más como de flexibilidad, por así decirlo, porque no hay un riesgo inminente, ¿no? Entonces, más bien ahí es ese trabajo, nuevamente como desde la parte de la restricción de medios y de ver qué está ocurriendo que la está llevando a lastimarse, para que le ayudamos a generar alternativas. Aquí se trabaja con algo que se llama eslabones perdidos. ¿Qué ocurrió? Que en este momento la limitó a usar sus estrategias alternativas. Entonces, Directamente. Con ella, sí. No necesariamente es como decirle a los papás, si se está cortando, porque ahí más bien la pregunta sería, ¿para qué? ¿Cuál sería la función de decirle a la mamá que se cortó? Ok. Sí, ahí como prevenir, pero sí entiendo que seguir cuidando esa alianza con la paciente. Exacto. Pero prevenir qué cosa, porque la mamá no es que va a hacer algo, porque la que tiene que hacer algo es la adolescente. ¿No? A lo mejor puede ser que, no sé, que le dé las navajas a mi mamá. Ah, ok. ¿Qué le vamos a decir a tu mamá? Entonces, para que te guarde las navajas. Porque pues los papás tampoco es que sean tontos. Ajá, sí se dan cuenta en un momento. Seguramente es como de, ¿y por qué me estás dando las navajas? ¿Y por qué me estás dando a guardar los medicamentos? ¿Y por qué? Entonces ahí es nuevamente el trabajo con la adolescente. ¿Cómo vamos a comunicarle a mamá o a papá que necesitamos que nos guarde esto?
Ujú. Y ahí es mucho como en ese trabajo de saber para qué va a ser esa comunicación con los papás de ese autolesión. ¿En qué nos va a ayudar? ¿Para qué nos va a funcionar? Si es algo que podemos trabajar con el adolescente, y no es de ocultarle a los papás, por supuesto que no. Ujú. No es ocultar, es que estamos trabajando. Estamos trabajando que este adolescente aprenda cómo regularse a sí mismo y cómo utilizar estas conductas alternativas. Porque algo que ocurre en ocasiones es se le comunica a la mamá y al papá y lo primero que hacen es, pero ¿por qué? Otra vez lo mismo, Juanita, no es posible. Entonces, ¿nos está sirviendo para algo el comunicarle a los papás? Por supuesto que no, más que para hacerla sentir peor. Ujú. Ok, entiendo que mi trabajo es a llevarla a analizar por qué lo hizo, que está teniendo en la mano al alcance para autolesionarse, y cuestionarla, ¿no? Y también es invitarla a que ella misma le diga a sus papás. Sí, nuevamente, ¿para qué? Ok, ¿y para qué? Ajá. O Ok. sea, si en ese momento no tiene ninguna función el decirle a los papás, ¿para qué? Ok. Ah, muy bien. Muchas gracias. No nos va a ayudar. No, a ti, Katia. Ujú. Dora. Buenas tardes. Yo tengo dos así brevemente comentar. Por ejemplo, comenté el jueves, el día de la conferencia, nada más que mi micrófono estaba mal, cuando una niña que se cortaba, de hecho, traía su brazo, todo aquí se lo cortó, toda esta parte, parecía pose así como se lo había cosido, que yo le pregunté por qué lo hacía y en qué momentos le daban ganas de hacerlo. Entonces, ella, como tuvo abusos por varias parejas de su mamá, ella lo que me contestó es que ella se cortaba para que no le doliera cuando ella pensaba en lo que le estaba pasando, para que no le doliera tanto, entonces ella se cortaba, ¿sí? Eso lo comenté en la conferencia. Otro caso en ese caso es por dolor, ¿no? Que ella decía que le dolía el alma, le dolía dentro, decía ella. Otro caso es de una pacientita que se cortaba y sí traía varias cortaditas aquí. Cuando yo le pregunto en qué momento lo hace y para qué lo hace, me dice que ella descubrió que si su mamá la miraba hacerse así, su mamá todo le daba miedo y todo le concedía. Entonces muchas veces, pues uno tenemos que estar, bueno, no es así la palabra, atentos a cuándo es realmente y cuándo es manipulación, porque los adolescentes para conseguir, a veces, no digo que siempre generalizando, quieren manipular, como en ese caso, ¿no? De la niña que me tocó y la otra también que es lo contrario. Eso es mi comentario. Muchas gracias, Dora. Y que a final de cuentas cumple una función. Estoy Sí. obteniendo algo de la otra persona que necesito y que aprendí a esa manera de obtenerlo, que no necesariamente aquí sí, algo que los invito mucho es a quitar las etiquetas, como las interpretaciones, los juicios sobre las razones por las que lo están haciendo, porque Sí. a lo mejor puede que hayan intentado de muchas otras cosas y justo Ok. no lo han obtenido. Y he aprendido que entonces cuando me corto, mi mamá me da esto que yo necesito. Sí, como permisos a salir a ella, a irse a la calle, a que le diera cosas para comprar, pero que realmente ella, me comentaba la niña que realmente ella nunca había intentado de quitárselo así, sino que ella descubrió esa función que es la manera que tenía de llamar la atención. Y Pero ahorita una que cosa, puso ahí, quitémosle la etiqueta y Dora nada más, quitémosle la etiqueta de sí, llamar la sí, atención, de llamar la atención, sí. Conductas que atentan contra la terapia. Aquí me tocó un caso de un paciente hombre que de atentar contra la terapia y contra mí misma, porque a él lo mandó la esposa por mentiroso a terapia y él para no,
ya no seguí yendo a terapia. Bueno, ya dejaron de ir y al tiempo ella regresa a terapia y dice que se sintió incómoda porque yo le pregunté, ay, ¿por qué no habías venido? ¿Te separaste siempre? ¿Qué pasó? Entonces me dice, no, es que me sentí incómoda con usted. Ah, sí, y eso. Es que dice mi esposo que ya no quiere venir con usted porque usted se sentó en sus piernas. Entonces, ahí sería eso que es atentar contra la terapia para ya no ir a terapia. Es una pregunta que yo hago. Ok. Ahí tendríamos que ver qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el esposo? ¿Cómo es que llega a esta conclusión? ¿No? Si realmente es una conducta que atenta contra la terapia por parte de la consultante o si ahí está pasando algo más como en la dinámica. Fue en dos ocasiones, él dice que yo me le senté en sus piernas y eso le dijo a la esposa. Entonces, pues ya no volvió. Y terminaron pues divorciándose. Yo a ella la canalicé con el terapeuta de al lado y ya me dijo él, no, pues terminaron divorciándose porque pues ella me comentaba que lo mandó por mentiras, lo había cachado en mentiras, ¿no? Entonces ahí pues también, pues, ¿qué está pasando? Pues en ningún momento yo me le senté en sus piernas, en ningún momento me le insinué, pero yo pienso que a veces es parte de cuando no quieren ir a terapia, porque pues se notaba que él fue nada más 2 veces porque fue condición que ella le puso para continuar la relación. Claro, lo que ahí también tendríamos que ver, pues si había un motivo de consulta por parte de él o no, y que probablemente no había un motivo de consulta por parte de él, ¿no? Y cuál era el motivo de consulta. Entonces, justo ahorita que tocas el tema de las conductas que atentan contra la terapia, en este caso en los consultantes con dificultades en la regulación emocional que están en la etapa 1 de descontrol conductual, es la segunda cosa que necesitamos estar muy atentos, que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si no tenemos consultante, ¿podemos realizar terapia? Pues no. Entonces, por eso estos dos son los principales. Un consultante con vida, un consultante a salvo y un consultante que va a las sesiones. Si no va a las sesiones, pues no tenemos con quién tener terapia. Por eso son las dos primeras conductas que se trabajan en los objetivos de la etapa 1. En las conductas que atentan contra la terapia necesitamos estar atentos a dos partes, por parte del consultante y por parte del terapeuta. Nuevamente, no podemos eximirnos de nosotros, pues no vamos a hacer conductas que atentan contra la terapia. Claro que sí podemos hacerlas y necesitamos estar atentos a ellas. En cuanto a los consultantes, puede ser desde que no vayan a las sesiones, que estén en internamientos excesivos, que rechacen trabajar en la terapia, que hagan demandas excesivas al terapeuta. Entonces, aquí es algo en donde necesitamos estarlo trabajando. Nuevamente, cada uno de estos comportamientos que se presente en conductas que atentan contra la terapia lo llevamos al análisis de cadena. ¿Qué está pasando? Antecedente, conducta, consecuencia. La conducta problema, ¿cuál es? Que no llega a las sesiones. Entonces, vamos a ver qué está pasando en los antecedentes, que no llega a las sesiones y cuáles son las consecuencias de esto. Todo el tiempo necesitamos estar atento a ello. Por eso vuelvo así. Si no tenemos consultante, no podemos hacer terapia. Por parte del terapeuta, que se nos olviden las citas, que lleguemos tarde, que no recibamos las llamadas del coaching telefónico, que estemos desatentos, ¿no? Que a lo mejor tengamos por ahí algo que nos está manteniendo nuestra atención en otro lado y que no lo estemos cachando y de repente nos está hablando y le digamos, entonces, ¿qué decías, Gregorio? Y Gregorio ya te lo dije 30 veces y tú no me estás escuchando, pues, ¿qué está pasando? Entonces ahí más bien algo nos está pasando a nosotros que no estamos en esa atención plena, que cambiemos políticas arbitrariamente. ¿Esto a qué se refiere? Que de repente le digamos, pues te voy a cobrar 2 pesos y a la siguiente semana le decimos, ya van a ser 5 pesos y a la otra ya van a ser 8 pesos sin avisar. Nada más de la nada. O que de repente le digamos, sí nos puedes llamar 24/7 y luego ya de la nada le digamos, no, ¿sabes qué? Nada más entre semana, ¿eh? Entonces, esto es cambiar políticas arbitrariamente.
el sentirnos poco motivados hacia el tratamiento. Por eso es nuestro equipo de consultoría. Estamos en constante automonitoreo. ¿Por qué podemos sentirnos poco motivados? Porque tal vez el consultante es un consultante que está en un riesgo inminente y entonces es muy cansado porque estamos como al vilo de, ay, y entonces si cada semana crisis, ahí es algo que puede empezar a movernos hacia estar poco motivados y necesitamos ver qué está ocurriendo, que está llevando tanto al burnout del terapeuta, pero también a que este consultante esté en crisis cada semana. ¿Está pasando algo que no le está funcionando a sus habilidades? Ay, perdón. Mira, quién sabe qué hice. Acá. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas sobre estos dos primeros objetivos? ¿Queda claro por qué son los primeritos que necesitamos trabajar? Sí, sí queda claro. Perrito. Perdón. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos con los otros dos objetivos, que son las conductas que atentan contra la calidad de vida. Si ya no hay conductas que atentan contra la vida, si no tenemos conductas que atentan contra la terapia, entonces lo que vamos trabajando en las sesiones es, ok, vamos a ver aquellas conductas que pueden llegar a atentar contra la calidad de vida, como conductas que llegan a interrumpir la estabilidad o el funcionamiento diario y que disminuyen los efectos del tratamiento. ¿Ok? Pueden ser cosas como el que se quede sin trabajo, el que esté a nada de reprobar en la escuela, que en algún momento pues tenga dificultades a la mejor económicas, entonces que esto interrumpe que puedan estar en una mayor estabilidad o que no nos funcione el tratamiento. Por ejemplo, que no esté tomando los medicamentos de manera adecuada, el sueño, la alimentación, todas estas son conductas que pueden disminuir nuestra calidad de vida y que por lo tanto los pone más vulnerables. Por eso es la tercera conducta que hay que estar en observación, porque si la calidad de vida no está en una calidad más o menos promedio, los pone más sensibles. Si de por sí ya los tenemos vulnerables, ya los tenemos en esta vulnerabilidad emocional, es como ponerle otra cosa ahí. Los pone como agua para chocolate. Queremos que disminuyan estas vulnerabilidades para que entonces podamos ir trabajando y acercándonos a metas. Y finalmente lo que trabajamos es el déficit de habilidades conductuales. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez no es que la persona no quiera solucionar, tal vez no es que la persona no se quiera regular, es que no sepa cómo hacerlo, no cuenta con ese repertorio conductual en su cuerpecito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar ese repertorio conductual. O bien que el propio ambiente, como ya lo veíamos, refuerce estos comportamientos disfuncionales y no nos esté reforzando los comportamientos funcionales. Entonces aquí también ya vamos jugando de alguna manera con cómo buscar este reforzamiento. De alguna manera lo que más queremos es reforzar de manera natural las conductas alternativas que se estén presentando, pero va a haber ocasiones en que el ambiente pues no lo va a reforzar de manera natural porque también no sabe cómo hacerlo. Entonces podemos empezar con reforzadores artificiales y luego ir pasando ya a los reforzadores naturales, los que ya se vayan dando por el mismo contexto. Sí, Elizabeth. Yo aquí tengo una duda. Por ejemplo, las conductas que atentan contra la calidad de vida. Aquí vendrían entrando un poquito lo que tiene que ver lo de las relaciones de pareja, porque en algunas ocasiones en las que me ha tocado, que me tocan porque vienen por motivos de pareja, están en esta intermitencia, ¿no? De que 2 semanas están bien, después de 2 semanas están mal, otra vez vuelven a estar bien. Entonces, por más que uno motive al paciente a establecer límites, a lograr una independencia emocional o tener muy claro lo que quiere, por más que uno trate de darle la habilidad suficiente o las herramientas necesarias, a veces ¿cómo se podría decir? No se puede omitir esa parte, ¿no? Ahí cómo lo vendríamos, una técnica tal vez, un consejo que pudiéramos considerar al momento de realizar la intervención con ellos.
Híjole, Más porque la pareja no es el consultante, sino la otra persona. Pues. claro. Híjole, ahí yo dudaría que fuera una conducta que atenta contra la calidad de vida. Yo más bien me preguntaría si hay un déficit de habilidades de la persona para la interacción con la pareja. Porque a lo mejor puede ser que no sepa cómo comunicarle a la pareja lo que está sintiendo, lo que necesita del otro, cómo poner límites, cómo guardar su autorrespeto, cómo mejorar la relación, cómo terminar una relación. Yo lo pensaría más hacia el déficit de la habilidad. ¿Qué le está faltando? ¿Qué se está reforzando en la misma relación? Porque generalmente en las relaciones de pareja que llega a haber problemáticas y que se mantienen, es porque hay un reforzamiento de esas conductas, de ambas partes, que los mantiene ahí. Entonces, más bien ahí sería el hacer nuevamente como este análisis desde dónde está viniendo que no esté logrando acceder a ese cambio en la conducta con la pareja. Luis, habías alzado la manita, luego Gregorio, ¿ya no? Se cancela. Okay. Entonces, La dejé alzada, perdón. no te preocupes. Gregorio y luego Katia. No sé, creo que ya me respondió, pero nomás entonces para confirmar. En el caso del tercer punto de las conductas que intentan contra la calidad de vida, creo que es tal vez el más difícil, porque por ejemplo el cuarto punto, como que el paciente ya supone que a eso va, a lo de el déficit en sus habilidades conductuales, más o menos, ¿no? Pero cuando se está haciendo esta entrevista y se está analizando el caso, pues uno se da cuenta de estas conductas que atentan contra la calidad. Sin embargo, como esas no las percibe a veces el paciente como algo a querer cambiar, o algo que no, o algo que quiera dejar, pues a veces las recomendaciones pues no las siguen o terminan como que por ignorar esa parte y centrarse en lo que quieren cambiar. Pues mi pregunta era, pero creo que ya nos respondió que sí, que se hacía en esos casos, pero a lo que veo que se hace es, como es parte de cierta forma del proceso, se atiende, o sea, si queremos seguir, tenemos que primero atender esto, a lo mejor con una resolución de problemas, y luego ya seguimos. ¿Es así? ¿Sí es así como entendí? ¿O no? No necesariamente. Las conductas que atentan, o sea, todas estas, las 4, las podemos observar cuando hacemos el análisis de cadena. No es algo que vamos preguntando paso por paso. Cuando hacemos el registro diario, revisamos el registro diario y vemos cuál es el día donde hubo mayor malestar emocional, hacemos la cadena, ahí es donde podemos mirar todas estas. Si a lo mejor hay algo que lo está manteniendo más vulnerable, más sensible en ciertos momentos, que nos pueda decir, llevo 3 días sin dormir cuando hacemos la cadena. Y entonces en ese momento me sentí más irritable y aventé todo. Entonces ahí ya jalamos ese eslaboncito de, ¿y qué te está llevando a no dormir? No, pues es que no me estoy tomando mis medicamentos. Ok. ¿Desde cuándo no te tomas los medicamentos? Y ahí es donde empezamos a jalar, desde los eslabones de la cadena. Ok. Entonces, bueno, la verdad, el mío más enfocó, por ejemplo, cuando estas conductas son, por ejemplo, trabajo excesivo, ¿ok? Horas de trabajo excesivo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría? Ok. Iría igual. Si no tenemos conductas que atendan contra la vida, contra la terapia, pero nos está diciendo, no, pues es que no pude practicar mis habilidades en esta semana porque ni tuve tiempo y estuve un montón ocupado y haciendo y tal. Nuevamente, bueno, ¿qué es lo que te está llevando a en este momento no lograr aplicar las habilidades? Pues que tengo un montón de cosas que hacer. Ok, nos vamos. Conducta problema, exceso de trabajo. Sí. Otra vez hacemos nuestra cadena. ¿Qué está pasando que está llevando al exceso de trabajo? Porque inclusive el exceso de trabajo puede ser una conducta que esté evitando otras cosas. Pues así evito el resolver el problema que tengo con mi pareja.
porque Ya. entonces digo que estoy trabajando y tengo un montón de cosas y por lo tanto no puedo atender. Ok, no, muy bien. Ujú. En el caso de que de ya hacer este análisis y que, por ejemplo, ya si la conclusión es, lo que pasa es que es necesario para mantener, digamos, otros aspectos de mi vida, entonces ahí ya no se mueve esa parte, o sea, ya se queda ahí. Ajá. ¿Cómo que ya no se mueve? No Por entiendo. ejemplo, ya aceptamos que vamos a tener que trabajar, que vamos a llevar el proceso con este exceso de trabajo porque posiblemente si disminuye sus horas de trabajo va a afectarle en otras áreas respecto a lo económico, principalmente. Ujú. En esos casos sí se puede, digamos, como omitir o llevar el proceso junto con esta conducta. Ujú. Si es algo que lo está llevando a que se presenten más problemas, entonces, ¿qué tanto realmente es algo que está siendo efectivo? Ok. Porque no duermo, está afectando mi salud, entonces aquí más bien lo llevamos a hacer algo que dentro de las habilidades se llama pros y contras. Pros y contras de estar en un trabajo donde tienes 40 horas al día que trabajar, aunque tengas solamente 24, y tú tienes que rendir 48. Ok. ¿Está siendo efectivo que estés en ese trabajo? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y estamos como ahí. Por eso, siempre va a ser en función de las metas, de lo que tú quieres tener en tu vida. ¿Tú quieres vivir así tu vida cansado todo el tiempo, desgastado? Sí, sí, adelante, no pasa nada. ¿Quién soy yo para cuestionarte? Ok. Solo me lo preguntaba porque, híjole, pues llegas cansado, cuando llegas a tu casa ya no puedes ni jugar con tus hijos, te peleas a cada rato con tu novia, pero bueno, yo nada más lo pongo sobre la mesa. Entonces, ahí es como el estar en ese constante monitoreo de, ¿y esto a dónde nos va a llevar? ¿A dónde quieres ir? ¿Nos genera más o menos problemas? ¿Me acerca o me aleja de mis metas? Siempre va a ser así. Nosotros vamos a ser como un espejo para ellos, para hacerles ver si esto que está llevando a cabo está siendo o no está siendo efectivo para lo que quieren. Porque ni siquiera es como yo te estoy diciendo que te va a hacer daño trabajar tanto, ¿no? Sí, sí, sí. No, sino es, tú estás cada semana en el doctor, me pregunto si así quieres llevártela de aquí hasta que te jubiles. Ok. Ok. ¿Sí? Sí, ok, ya entiendo. No, muchas gracias. No, Katia. Ok, en las conductas que atentan contra la vida, me sucedió así, que a pesar de que en la entrevista inicial cuestioné con un paciente porque había indicadores de ansiedad, depresión, que cómo está el rol, el texto, no surgió esos indicadores, pero ya a la, no sé, quinta cita creo que era, mencionó que era consumidor de cannabis. Entonces, él tenía problemas de concentración, de atención, y con él mismo investigamos y le mostré que sí es un factor del consumo, que no es como que exactamente no te voy a regañar, yo quién soy para que dejes de consumir, pero sí lo invité a analizar si iba inhibiendo semanalmente los días de consumo y si veía un cambio en su concentración, su atención. Hasta el último día que vino a la cita, yo a lo que, como me comentó, veo que no bajó el nivel de intensidad. Solo me comentaba, sí, ya es un poco menos, pero no me decía cuántas veces menos. Entonces, ahí yo entiendo que no puedo sacarlo de ese confort, pero habrá alguna estrategia para ayudarlo a que reduzca ese confort de continuar con su codependencia. No sé, ¿habría algo más que pude hacer para que se motivara a este consumo? Claro, nuevamente es como este trabajo sobre las consecuencias.
Ah, ¿Qué ok. consecuencias está teniendo para ti ese consumo? Ujú. Ahorita a corto plazo puede ser que sea desde la reducción del malestar y a largo plazo, en 3 Ok. meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias? ¿Y estamos en disposición de aceptar esas consecuencias? Sí, sí, ¿quién soy yo para negártelo? Pero que Ujú. estemos conscientes de que eso va a ocurrir en algún momento. Ujú. ¿Qué podemos hacer entonces para prepararnos para esas consecuencias? Porque es algo que puede pasar. Ok. Entonces, más bien como en ese contraste nuevamente con las consecuencias. Lo mismo que planteaba con Gregorio, estos pros y Ujú. contras del consumo. Y lo mejor me faltó más a largo plazo todavía las consecuencias, ¿no? Porque ibas como a corto, mediano, pero más a largo todavía tenía más todavía consecuencias. Ujú. Y nada más me quedó la duda cuando mencionaste los reforzadores naturales y artificiales. Ujú. ¿A qué te referías? Ah, ok. Un reforzador natural es ese que se nos da como de manera, tal cual, natural en el momento, ¿no? Entonces puede ser como que yo los salude y les diga, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal va el curso? Y ustedes me digan, no, muy bien, perfecto, me está encantando. Ese es un reforzador natural. Ustedes me están reforzando a mí de manera natural que les va gustando y encantando el curso. Todo cool. Entonces, ¿qué hago? Pues me motivo y digo, para mañana preparo más la clase. Les traigo más ejemplos. Un Ok. reforzador artificial sería, híjoles, que, pues no sé, mañana toca hacer ejercicio, pero pues qué hueva levantarse temprano. Bueno, ok, ya sé. Cuando acabe de hacer mi ejercicio, me pongo a ver la película que tenía pendiente, que ya tengo un montón de ganas de ver desde el otro día. Entonces ese sería un reforzador artificial para mí, porque es algo que yo estoy preparando. ¿Para qué? Para aumentar las probabilidades de que yo haga esta actividad que en este momento no está siendo del todo motivante para mí. Ok. Algo que preparo yo mismo para trabajar esa motivación. Más que la motivación, el aumentar las probabilidades de realizar la actividad, de realizar algo que no está siendo tan apetitivo. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Ok, Katia. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario sobre los objetivos de la etapa 1? Vámonos ahora a la etapa 2. Entonces, la etapa 1, descontrol conductual. Etapa 2, inhibición emocional. En la etapa 2 ya pasamos cuando nuestro consultante ya no reporta ningún tipo de riesgo de suicidio, de autolesión, ya no está presente esa conducta que pone en riesgo su vida. Entonces ya podríamos decir que se encuentra en una etapa 2. En la etapa 2 buscamos reducir algunas respuestas que pueden estar presentes de estrés postraumático. En ocasiones, parte del motivo de consulta y que lleva a los consultantes, a las consultantes a desarrollar las conductas de riesgo son situaciones de trauma. Entonces, ¿por qué el trauma entonces se trabajaría en una etapa 2? Porque si le queremos entrar al trabajo del trauma en un primer momento sin antes haberle dotado de las habilidades, va a aumentar el riesgo. Por eso es que primero trabajamos el riesgo en etapa 1 y ya después cuando ya tiene el repertorio de las habilidades, ya pasó por el módulo de habilidades 2 veces, entonces sí, ya le entramos al trabajo con el trauma. Ya también podemos ahí entrarle con otro tipo de desórdenes que pueden estar presentes, como el consumo de sustancias, la depresión, la ansiedad, etcétera. También los TCAs los podemos empezar a trabajar en etapa 2 y ayudar a disminuir la evitación experiencial, que ocurre que constantemente pueden estar evitando aquellas experiencias, en este caso que pueden ser traumáticas, experiencias que pueden ser muy dolorosas, experiencias que de pronto pues no sabemos cómo por ahí abordar, porque cuando me da mucha ansiedad me pongo a comer, cuando me da mucha ansiedad pues me pongo a consumir
sustancias. Entonces aquí es donde empezamos a trabajar con la disminución de la evitación experiencial. Si se dan cuenta, ya no es que se vaya por tipos de conductas u objetivos de primero las conductas que no, ya aquí vamos específicamente a los comportamientos problemáticos que queremos abordar junto con ellos. ¿Sale? En la etapa 1 sí necesitamos tener este orden de prioridad de las conductas que vamos a trabajar por lo mismo, porque hay un riesgo en la vida de la persona, porque hay un riesgo también en el abandono del tratamiento. No quiere decir que aquí en la etapa 2, si la persona empieza a faltar, entonces digamos, pues no pasa nada. No, nuevamente, si es algo que está atentando contra la terapia, necesitamos abordarlo en las sesiones. Los objetivos, bueno, ¿dudas sobre la etapa 2? En la etapa 3, los objetivos que vamos a ir abordando es ayudar a disminuir los problemas de la vida que se pueden llegar a presentar. Ya aquí ya no tenemos riesgo, ya no hay como un trastorno, un desorden que esté activo de manera considerable, que esté limitando en su día a día, ¿no? Aquí ya vamos trabajando más con algunos problemas que se van presentando en cuanto a la solución de problemas, el alcanzar metas, ya más a mediano o largo plazo, más el trabajo con los valores, qué es eso que es significativo, qué es importante, cómo podemos irlo logrando. Por ejemplo, alcanzar el trabajo que quiero, terminar la carrera, conseguir un empleo, etcétera. Aquí ya entran más en la etapa 3. Y finalmente, en la etapa 4, lo que se va a buscar es lograr esta capacidad de un disfrute sostenido, ya no solamente de estoy haciendo, sino cuál es este sentido que yo le estoy dando a lo que estoy haciendo, porque es importante para mí realizarlo, que yo lo pueda disfrutar, tener estas experiencias que se llaman como de iluminación. Esto no quiere decir que van a alcanzar entonces ahí con Buda, ni mucho menos, ¿no? Sino desde esta plenitud emocional que pueden llegar a tener de las cosas que hacen. Ya pueden trabajarse, como les decía, otras cosas diferentes, no necesariamente desde la DBT. Podemos ya utilizar otro tipo de terapias, como inclusive las terapias basadas en mindfulness, las terapias centradas en la compasión, que van más enfocadas como hacia estos objetivos. Y también les comentaba que, de hecho, el tratamiento de DBT tiene una mayor investigación en etapa 1 y 2 que en etapa 3 y 4. ¿Okay? Entonces, aquí nada más es como para haber dividido cómo podemos ir por bloques seccionando esos comportamientos y qué es más útil en cada uno. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas sobre los objetivos del tratamiento para el trabajo en lo individual? ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en la parte del entrenamiento en habilidades. Ahora, pues no sé qué piensen, pero pensaba en que no diéramos recesito, ya que empezamos como al cuarto, entonces, para que alcancemos a ver todos los contenidos. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Perfecto. El entrenamiento en habilidades. La terapia individual, ya decíamos que va de cajón, sí o sí. Trabajamos con ellos una vez a la semana con un mismo terapeuta. El entrenamiento en habilidades, entonces va a ser este trabajo complementario. Como se pueden dar cuenta, dentro de la terapia individual, apenas si nos da tiempo para poder trabajar en una sola sesión con todo lo que ya veíamos, para que nos dé 50 minutos, una hora para irlo trabajando. Entonces, no podemos dotar de las habilidades. Dentro de las sesiones puede ser limitado. Pero, ¿qué ocurre? Que va a haber ocasiones en que no siempre dentro de los recursos que tenemos en el lugar de trabajo o nuestro equipo, podemos tener un equipo para el entrenamiento en habilidades. Entonces, sí que se pueden dar las habilidades dentro de la terapia individual. No pasa absolutamente nada si las damos dentro de la terapia individual, únicamente que lo que va a suceder es que tal vez nos vamos a extender más en el tratamiento, porque entonces dentro de la misma agenda de la sesión, lo que vamos a hacer es recortar el tiempo. Vamos a dar un poquito menos de tiempo y entonces tenemos que entrenar la habilidad, hacerlo de manera muy rápida, que sea algo que se entienda, que lo pueda practicar, que se lo pueda llevar a su casa y practicarlo para la siguiente semana.
¿Sale? Entonces sí se puede dar las habilidades. No se dan todas las habilidades, por supuesto. Aquí ya vamos jalando las habilidades que vayan siendo necesarias para lo que le esté ocurriendo al consultante. Por el otro lado, en el entrenamiento en habilidades les vamos a ayudar a cambiar estos patrones conductuales, emocionales, a nivel de los pensamientos, a nivel interpersonal, que se vayan asociando con estos problemas que van teniendo en su día a día. Gracias. Vamos a tener varios elementos del entrenamiento. Por un lado, lo ideal es que se tengan hasta 10 participantes dentro del grupo de entrenamiento en habilidades. ¿Por qué 10 participantes? Porque si tenemos más, el manejo de grupo con personas con alta disregulación emocional puede volverse un caos. Perdemos atención de esos detalles en donde alguno de mis consultantes necesita por ahí contención si se llegase a presentar una crisis. ¿Okay? Por eso únicamente se trabaja con 10 participantes dentro de un grupo. Se va a tener un coordinador o un entrenador y un coentrenador o un co-coordinador. Son 2 personas las que van a dirigir el grupo de entrenamiento en habilidades. ¿Okay? El coordinador va a ser el que dirige la sesión, describe la habilidad, ¿okay? Va a ser como el líder de la sesión y el coentrenador se va a encargar de manejar las crisis, si a lo mejor se necesita de algo en el momento, ya sea en presencial que alguna persona se perdió en las hojitas, se les da el material en hojitas. Okay, si se le perdieron las hojitas y no sabe dónde está, bueno, el coentrenador es el que se va encargando de eso. Si llega algún consultante tarde, todas estas cosas como externas, cositas que se vayan presentando, lo va haciendo el coentrenador y el entrenador es quien va dirigiendo la sesión. Esto no quiere decir que tenga que ser así en todas las sesiones, que sea uno solo el entrenador y un solo el coentrenador, se pueden ir rolando. Puede ser que esta semana Guadalupe es la coordinadora y yo soy la co-coordinadora y a la siguiente cambiamos. ¿Vale? Entonces esto es algo que ahí se va rolando dependiendo de cómo se necesite, o puede ser que sea que Luis dirige un módulo y luego al siguiente Gregorio dirige el otro módulo y así sucesivamente. Voy nombrándolos a ustedes porque son a los que estoy viendo, entonces siento más confianza. Okay, luego, el grupo se da una vez a la semana con una duración de 2 horas y media durante 6 meses. Durante 6 meses es donde se alcanzan a dar los 4 módulos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos 4 módulos. Se dan los 4 módulos en esos primeros 6 meses y luego empieza nuevamente la rotación. Por eso es que el grupo dura 1 año, porque en los primeros 6 meses se espera que los consultantes aprendan cuáles son las habilidades y en los siguientes 6 meses que vuelvan a dar vuelta al grupo, refuercen esas habilidades. Por eso es que el tratamiento mínimo dura 1 año, porque es 1 año que dura el grupo. El grupo de habilidades junto con la terapia individual. ¿Sale? Por eso es que se va trabajando de manera paralela. Tiene un formato de clase, no es una terapia grupal, es algo que a veces los consultantes tienen temor de ir porque dicen, no, yo no quiero ir a hablar de mis problemas frente a otras personas, mejor aquí me quedo y se ven ahí como con esta distancia de no quiero ir al grupo, pero también es explicarles en qué consiste. Los consultantes no van ahí a platicar cuáles son sus problemas, qué les pasó, qué les ocurrió, no, ellos van a una especie de clase, así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, donde se les van explicando de qué van las habilidades y por supuesto que se les va preguntando, Guadalupe, esta semana tú cómo utilizaste tu mente sabia. Entonces ya nos van platicando cada uno de los participantes cómo van practicando sus habilidades para posteriormente enseñarles nuevas habilidades. Tal cual como cuando vamos a la escuela, nos dejan nuestra tarea, la siguiente la maestra nos revisa la tarea, si lo hicimos de manera correcta o no, se corrige y nos da más información. Lo mismo pasa en el grupo de habilidades. Cuando les explicamos esto a los consultantes, puede ser que cedan más hacia el, ok, va, lo voy a intentar, no tengo que ir a hablar de lo que me está ocurriendo, de lo que me está pasando, y posteriormente también esto es algo que si bien no es el objetivo principal que haya una movilización a nivel terapéutico, grupal, y ahora ya me siento con mayor confianza de platicar lo que me está sucediendo, son movimientos naturales que se van dando por la misma interacción en el grupo.
donde los consultantes van notando de, no soy la única a la que le pasa esto. A Juanito también le está ocurriendo esto otro. Ok, veo que Dora tiene una alternativa diferente que yo no había pensado. Esto es algo que también llega a ocurrir de manera secundaria. Nuevamente, no es el objetivo principal. El objetivo principal es que ellos aprendan las habilidades. Eso es lo que queremos. Ya lo demás que viene, pues se aprovecha, claro, como beneficio secundario. Enseñar una habilidad, una conducta, ¿qué supone? Cuando nosotros vamos a enseñar las habilidades, tenemos que tener bien en cuenta 6 cosas, 6 procesos que se van a estar dando. Por un lado, que queden bien claras cuáles son las instrucciones. Si nosotros nos dan a armar un rompecabezas, pues a lo mejor ya hemos aprendido cómo se arma un rompecabezas a partir del aprendizaje, pero si fuera la primera vez y vemos un montón de cositas ahí separadas, no vamos a saber ni qué hacer si no nos han dicho cómo. Entonces, lo primerito es instrucciones claras, que les expliquemos en qué consiste cada una de las habilidades, para qué les va a servir, cómo se va a utilizar, cuáles son los pasos, si es que tiene pasos, cuáles son los elementos, cómo lo vamos a utilizar, en qué momento se va a utilizar. Luego, que podamos modelar, es decir, enseñarles nosotros cómo la podemos utilizar en ciertos momentos. Aquí es donde también podemos hacer uso de las autorrevelaciones. Por ejemplo, a mí la semana pasada me pasó que y entonces utilicé esta habilidad de esta y esta manera. Modelamos para que posteriormente moldemos mediante el ensayo conductual. Ya te lo enseñé yo, ahora ensáyalo tú. Y dentro de la misma sesión pedimos ensayos conductuales. Por ejemplo, Gregorio, ¿tú cómo aplicarías esta habilidad frente a qué situación? ¿Se te ocurre alguna situación en la que la puedas aplicar? Y a Gregorio dice, sí, se me ocurre el tal y tal. Muy bien, entonces damos un feedback, una retroalimentación de, perfecto, Gregorio, nada más ahí yo puntualizaría esto y esto, el tono de voz, la postura, no sé, dependiendo de la habilidad que se esté entrenando. Validamos por lo que está llevando a cabo y buscamos la generalización. La generalización, ¿cómo se va a llevar a cabo? Que ellos lo practiquen en la semana. No podemos pedirles que lo practiquen en la semana si antes no le enseñamos qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera es como tenemos que cambiarle ahí piezas porque esta a lo mejor no me va a servir tanto si llego con el ceño fruncido y le digo a mi mamá, ayúdame con mi tarea. Pues a lo mejor eso no me va a ayudar tanto en ese momento para que realmente me ayude con la tarea. Todo esto es algo que nos va a ayudar a generalizar las habilidades. ¿Queda claro cómo podemos enseñar una conducta nueva? Perfecto. Vamos a la estructura de las sesiones. Como les decía, las sesiones las llevamos a cabo se llevan a cabo en 2 horas y media. Y digo, se llevan a cabo, porque nuevamente desde la realidad, pues a veces no se tienen todos los espacios para las 2 horas y media. Desde la universidad en donde yo trabajo, lo hemos ajustado a 2 horas únicamente. Sí, uno va corriendo un poquito más, pero bueno, es el espacio que nos dieron, es el espacio que tenemos y necesitamos dotar de las habilidades. Entonces, damos estas 2 horas y media en lo ideal. Se hace una práctica de mindfulness o atención plena. ¿Esto qué es? Hacemos al principio de las sesiones un pequeño ejercicio de atención plena para poder estar lo más centrados posibles dentro de la sesión, que podamos dejar fuera aquello que en este momento nos puede estar distrayendo, los pendientes, lo que nos falta por hacer, que lo dejemos afuera y podamos estar en mayor atención plena de la sesión. Posteriormente hacemos algo, no en todas las sesiones, dependiendo también, algo que se llama análisis de eslabones perdidos. ¿Qué es esto de análisis de eslabones perdidos? Esto se hace cuando algún consultante no está haciendo los comportamientos que nosotros queremos que haga. No practicó la habilidad, no llegó a la sesión a tiempo, no llegó a la sesión pasada,
Principalmente esos 3 son los que revisamos en los eslabones perdidos. ¿Qué está pasando? Que no hizo la tarea. ¿Qué está pasando? Que llegó por 4ª vez consecutiva tarde. ¿Qué está pasando? Que la semana pasada no llegó a la sesión y no avisó que iba a faltar a la sesión. ¿Para qué? Para que entonces haya un castigo de esa conducta que está siendo problemática y podamos buscar que realice la conducta esperada. ¿Okay? No se trata de regañarlos, de exhibirlos, de decirles, no, malo, Luis, malo, no hiciste la tarea, muy mal. No, sino lo que queremos es justo que lleven a cabo las conductas que estábamos esperando que se lleven a cabo. Si no, ¿para qué estamos ahí en el grupo de habilidades? ¿Sí? Y además ayudamos a modelar con los demás participantes que, pues esto es algo que me puede ocurrir y generalmente al ser tan aversivo de que, ay, me están preguntando y me están diciendo, no, pues mejor si llego temprano, ¿no? Pues mejor si hago mi tarea porque no quiero que me pase lo mismo. ¿Sí? Luego hacemos, por eso les digo que este es como con asterisquito, porque no siempre sucede que lleguen tarde o que no hagan la tarea o que en algún momento falten o algo, entonces ese depende. Si hay alguna conducta que necesita revisarse, lo hacemos. Si no, pasamos directamente a la revisión de la tarea. La revisión de la tarea que implica que podamos revisar en la medida de lo posible con todos los participantes cómo practicaron la habilidad en la semana. ¿Por qué digo en la medida de lo posible con todos los participantes? Porque recordemos que si son 10 y tenemos 1 hora, pues a veces no da tiempo para la revisión de todos. Si tenemos menos de 10 participantes, bueno, pues nos podemos extender un poquito con cada uno de, a ver, platícame, Dora, ¿cómo practicaste en la semana? La mente sabia y nos cuente con mayor detalle. Aquí también tiene que ver mucho con la habilidad de cada terapeuta de cómo hago esta exploración para hacerlo de manera muy concisa y que a veces hay consultantes que hablan muchísimo, ¿no? Y que nos dan todo un contexto. Y la semana pasada me ocurrió que... para llegar a... Y entonces, ahí fue cuando pensé en practicar la habilidad. Entonces, ahí tenemos que ser muy habilidosos de cuándo es importante cortar, cuándo es importante que los llevemos a ver, descríbeme, a ver, esto, ¿en qué se relaciona con la habilidad? A ver, vamos de vuelta. Así. Entonces, aquí también depende mucho de la habilidad de cada uno de los terapeutas para poder hacer estos cortes en cada uno de los consultantes, o habrá otros que nos digan, pues me fue bien. ¿Y cómo fue bien? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Y habrá otros a los que les tengamos ahí que sacar la información para que nos digan cómo llevaron a cabo la práctica de la habilidad. ¿Bien? Después de eso, tenemos un receso de 15 minutitos donde pueden salir. Si está muy fancy el lugar donde tenemos el grupo, pues hasta galletitas les dan y cafecito. Habrá otros lugares donde pues no tenemos esos recursos, entonces pues les damos chance de salir a la parte de la sala de espera unos minutitos y volver al lugar. Posteriormente se da la habilidad que se llama teaching. Este teaching que se da es donde ya les enseñamos esta habilidad dependiendo del módulo en el que nos encontremos. Y aquí es donde les digo que es como tipo clase. Y aquí nos podemos poner tan creativos como queramos. Ya sea que llevemos materiales para enseñarles la habilidad, ya sea que nos limitemos a vamos a leer las hojitas. Aquí está el material, estas son las hojitas y entonces vamos a ver de qué se trata. La enseñanza de la habilidad es a discreción de cada uno de ustedes. Lo que yo he observado desde mi experiencia que he tenido con grupos de entrenamiento en habilidades ha sido que les ayuda bastante el que no sea solamente como el material y vamos a leer las hojitas porque se vuelve súper tedioso para ellos, sino justo llevarles material que sea más didáctico para la enseñanza de la habilidad. Por ejemplo, con mis alumnos, porque como estoy en la universidad, es de formación a estudiantes. Entonces, los estudiantes son los que se forman para poder dar el grupo de habilidades y en este último grupo que pasó de este semestre, para enseñar una habilidad, llevaron una ruleta
en donde giraban la ruleta y dependiendo de dónde caía, sacaban una tarjetita para leer una situación y decir en qué estado de la mente responderían frente a esa situación. Entonces, esto hizo como muchísimo más dinámico, que se aprendieran más la habilidad de qué iba, porque ya era la instrucción, modelado, el moldeamiento y el ensayo conductual en un mismo elemento, que era la ruletita con la que fueron aprendiendo, en este caso, la habilidad que se llama mente sabia. Sí. Ese solo es un ejemplo, pero hay libertad de cátedra en el caso de el entrenamiento en habilidades. Se les deja la tarea. El material del grupo de habilidades está dividido en dos partes: guías, ¿okay?, y hojas de trabajo. Las guías explican cuál es la habilidad y de qué va la habilidad, los pasos de la habilidad. Y las hojas de trabajo son ese material que se van llevando en donde van a ir practicando sus habilidades. Ahí en esas hojas de trabajo se va poniendo como los espacios en blanco para que practiquen la habilidad, cuáles son los pasitos que necesitan seguir, y esto les ayuda como una especie de receta. Y entonces, esos son como los materiales que se van teniendo dentro del propio grupo. Y finalmente se hace un pequeño cierre con los integrantes del grupo, en donde se les va preguntando, pues, qué fue aquello a lo mejor que aprendieron en la sesión el día de hoy, con qué se quedan, qué se llevan. Como les decía, muchas veces pues ya vamos como con el tiempo así súper medido, entonces, nuevamente, para ayudar a que sea algo cortito y que no se explayen, pues es que a mí me pasó y me recordó que todo, les damos una instrucción verbal como en una palabra. ¿Qué dirías tú que te llevas el día de hoy de la sesión? ¿Qué aprendiste? Entonces, con esto ya limitamos a que se dejen ir con todas las cosas que han aprendido dentro de la sesión. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Algo que les puedo compartir por ahí con Raquel son los libros del DBT para que los puedan tener y los puedan revisar, ¿sale? Ok. Los lineamientos. Hay ciertos lineamientos para que ellos puedan estar dentro del grupo de habilidades y permanecer en él. El primero es que no quiere decir que si no asisten a una sesión están fuera del grupo, únicamente cuando junten estas 4 faltas, como les decía, se les ha de bajar del grupo de entrenamiento. Los participantes que se incorporen al grupo de entrenamiento van a apoyarse entre sí. ¿En cuanto a qué? Si yo solicito ayuda, tengo que estar en disposición de recibir ayuda. No se vale que si yo digo, es que no sé cómo hacerle para acordarme de la tarea, y entonces Guadalupe me dice, oye, Sofía, ¿no te servirá como post-its? Y yo digo, ay, no, eso no, y ni siquiera lo he probado. Bueno, entonces ahí no estaría como en esa disposición. ¿Por qué? Porque yo estoy solicitando la ayuda. Entonces no se vale como batear la ayuda si yo la estoy pidiendo, sino estar en esa disposición a ver otras alternativas. Los participantes llamarán con anticipación en caso de que deban llegar tarde o si no pueden asistir. Generalmente hay un líder del grupo y a ese líder del grupo es el que se le tiene que avisar si van a faltar a la sesión, si no van a poder acudir, etc. Los participantes no deben incitar a otros a involucrarse en comportamientos problemáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo algún tipo de conducta problema, no voy a llegar y voy a decirle a los participantes, sí, tomen, es mejor tomar. ¿Para qué intentamos esto? Mejor tomemos. No, pues a mí me funciona cortarme por eso. Entonces, algo que se establece con ellos desde un comienzo es que no pueden hablar de su conducta problemática de manera específica y descriptiva dentro de las sesiones. Es decir, ellos no pueden llegar y decir, sí, me he hecho 5 porritos y no sé qué, y de la más fina, y me tomo tantos caballitos de tequila y me corto de tal manera y en tal lado, y entonces eso no pueden hacer. Porque entonces puede ser que haya como esta especie de cadena en donde pum, 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 vayan habiendo detonantes. En una ocasión nos tocó en un grupo que una consultante justo tuvo un evento desencadenante previo al grupo de habilidades, llega disregulada al grupo de habilidades tarde,
entra tarde a la sesión y cuando entra, les empecé, no sirve de nada estar aquí, nada de esto funciona, no, ni para qué. Entonces, teníamos varias consultantes que estaban más tendientes hacia la disregulación y pues se pusieron inestables. No en crisis, pero sí en esta inestabilidad porque ellas decían, bueno, es que a mí no se me hace justo que ya llegue y empiece a decir todo esto porque todos estamos aquí haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y no se vale. Entonces, aquí hicimos la retirada de chica del grupo. Generalmente, si se presentan estas situaciones y se puede hablar dentro del grupo con el uso de las habilidades, se hace, y cuando no, se retira. Es el coentrenador el que sale con el consultante que esté en ese momento en crisis para disminuir la crisis. Por supuesto que se habla dentro del grupo, no es algo que se deja así como de, bueno, siguiente, la tarea ahora de Elizabeth. No, se habla en el grupo lo que está pasando, cómo se están sintiendo, qué piensan, qué necesitan, qué habilidades son las que vamos a utilizar. Siempre, toda situación que se presente dentro del grupo se lleva al uso de las habilidades. Se ocupa como un momento perfecto de, bien, ¿qué habilidades vamos a utilizar ahorita para esta situación que se está presentando? Siempre. ¿Sí? Para que estemos encuadrando, para que les estemos ayudando en una situación ahora sí que en vivo, ¿cómo utilizarían ustedes sus habilidades? ¿Qué harían ustedes en esos momentos? Porque así pasan las situaciones inesperadas. No es algo que planeemos de que venga alguien a estar en crisis y entonces provocarlos. Pues claro que no. Así vienen las situaciones y podemos en este momento practicar qué hacer. Y el último lineamiento es que los participantes no establecerán relaciones íntimas con otros participantes fuera de las sesiones de entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? No porque les digamos, no se pueden hacer amigos, ni lo piensen, no. No, sino más bien que el objetivo, ¿cuál es de ir al grupo? ¿El conseguir amigos? ¿El conseguir pareja? No, nuestro objetivo es que aprendan las habilidades. Entonces, ¿qué pasa si yo me hago muy amiga de Dora? Y luego nos peleamos Dora y yo y digo, ay no, yo ya no voy porque Dora está ahí. No, que se vaya ella o me voy yo. Entonces no queremos que ocurra eso, porque para eso no es el grupo de habilidades. El grupo de habilidades es para que aprendamos a las nuevas habilidades. Entonces, si ocurre esto, no se trata de elegir una u otra, no. Aquí venimos a aprender las habilidades y cómo lo podemos solucionar. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas sobre los lineamientos? Sí, Guadalupe. Por ejemplo, estos lineamientos se explican antes de la sesión, como tal cuando inicia, o es como en el consentimiento, no sé si utilizan un consentimiento informado para que quede registrado o cómo es. Sí, en la primera sesión que se tiene con ellos, en lugar de la revisión de la tarea, porque pues no hay revisión, porque no hemos tenido sesión previa, ahí es donde se hace toda esta revisión de los lineamientos, de los principios, de cómo va a funcionar el grupo, de cuáles van a ser nuestros objetivos. Ahí se hace esto junto con ellos y se les explica de manera así abierta cómo va, las razones por las cuales se va a trabajar de esta manera, y también se abre a, ¿ustedes consideran que hay otra cosa que se necesite poner sobre la mesa? Porque no nada más es que nosotros les digamos que sí pueden hacer o que no pueden hacer, ¿no? ¿Ustedes qué más propondrían? Algo que a veces llegan a proponer entre ellos mismos es el uso del celular. ¿Por qué? Porque puede que estén en el grupo y claro, si yo estoy revisando la tarea con Gregorio, pues Luis puede decir, pues yo mientras aquí veo que hay en Facebook y no estoy poniendo atención a lo que Gregorio está diciendo y aquí estamos pues, para trabajar entre todos, porque a lo mejor yo puedo decir, oye, Luis, ¿y a ti cómo se te ocurre que le podríamos ayudar a Gregorio en esto que donde se está atorando? Y Luis dice, ay, no sé, no estaba poniendo atención porque estaba en el celular. Bueno, podemos ser invalidantes. Entonces ahí es algo que ellos a veces pueden llegar a decir, pues que no se use el celular dentro de las sesiones de grupo y generalmente es algo que se acepta muy bien, de si estamos todos de acuerdo, que no haya uso del celular,
Si hay alguna emergencia, por supuesto que no es que seamos rígidos de no, al que lo cachemos se lo quitamos, como en la escuela. No, sino sabemos que hay emergencias, que puede haber estos momentos de la urgencia, no hay ningún momento, no hay ningún problema, nada más notifiquen a alguno de los entrenadores y pueden salir a contestar. O a la hora del receso, si puede esperar, contestan. Eso es algo que se habla de manera directa con ellos. Ok, muchas gracias. No, Guadalupe. Muy bien, pues ya estamos otra vez como sobre el tiempo. Quisiera aprovechar esto, bueno, si no hay ninguna duda, pregunta de parte de nadie, quisiera aprovechar este par de minutitos únicamente como para enseñarles las hojas y guías de trabajo para que ustedes puedan ver cómo son. Y con Raquel les comparto los libros. Ok. Estas son las guías, okay, que utilizamos en la universidad. Bueno, les voy a poner unas de las de... Estas son las guías de atención plena, o mindfulness, o conciencia plena. Como les decía, se explica de qué va la habilidad, en este caso es mente sabia, en qué consiste cada uno de los estados de la mente. Esto es algo que se les da de material. Y luego tenemos lo que son las hojas de trabajo. Aquí está. Esta sería la hoja de trabajo. Esto es lo que ellos se llevan cada semana para practicar. Aquí viene práctica de la mente sabia y aquí viene cómo lo pueden practicar, de qué manera lo practicaron para irlo seleccionando, qué hicieron, cuál fue la situación, cómo practicaron la mente sabia, qué tan efectivo fue el uso de la habilidad para que lo puedan hacer al menos en 2 situaciones. ¿Okay? Entonces, este es como un ejemplo de cómo vienen el material. Primero vienen las guías y después vienen las guías por módulo, luego vienen las hojas de trabajo, luego viene el siguiente módulo, igual lo mismo, guías y hojas de trabajo. Entonces, esto es como para todos los módulos del entrenamiento. Ahorita ya no nos dio tiempo de llegar a lo que sería cuáles son los módulos, pero eso lo vamos a revisar el próximo jueves. ¿Sale? Muy bien, pues justo a tiempo. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Todo bien? Nada, licenciada, al contrario, excelente. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos su experiencia, los conocimientos. Creo que ha tenido mucha orientación práctica sobre todo y creo que eso se valora muchísimo. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes igual, si en algún momento consideran que necesitamos ir más rápido o más despacio, también ahí siéntanse en la libertad de comunicarlo a las organizadoras o por aquí mismo. Entonces, No, de hecho, creo que vamos muy bien. Hemos recibido comentarios muy interesantes al respecto. Y pues nada más recordarles a los colegas que el próximo jueves y viernes pues tenemos una cita de mucho crecimiento también personal y profesional. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, licenciada Sofía, y que pasen un extraordinario fin de semana. igualmente, bonita noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.